tanto empeño en desfigurar aquella. Lo que se nos ha presentado como historia en los colegios, universidades y monumentos es una política de la historia. La falsificación es y fue la política de la antinación, de la negación del ser y de las posibilidades propias. Presentamos hoy un curso de historia que el profesor José María Rosa ha grabado especialmente para llegar con su visión de... Pero a ver lo que le debemos o lo que él nos debe a él. Con Rosas, el espíritu de la Pampa entra al gobierno. Rosas es un estanciero, es un hombre de campo, es un hombre que de niño se había criado en la campiña, había tomado como suyos la pampa, los hombres, el horizonte. Aprendió a andar a caballo como ningún otro lo hizo tan bien. Llegó a ser el mejor jinete de la pampa, que vale decir el mejor jinete del mundo. Rehusó la vida de la ciudad. Y eso que la familia, por sus dotes intelectuales, lo quiso llevar a los estudios en Charcas o en Córdoba, o a atender una tienda en la calle de la Florida, pero a Rosas prefirió a todo el campo, donde era suyo todo el horizonte y los hombres y la gente. Aprendió desde niño con los niños indios a jugar con ellos en juegos donde la astucia y la paciencia daban el triunfo, que eran las virtudes indias, que más tarde veremos que en la política de Rosas son las virtudes de él. Rosas llega al gobierno cuando han fracasado en el gobierno de Buenos Aires los doctores, los estancieros, y el último, un caudillo popular, pero caudillo de ciudad, caudillo de las orillas de la ciudad, como es Manuel Dorrego, de grandes condiciones intelectuales y de gran corazón y de mucho patriotismo, pero que le faltaba la astucia que va a caracterizar a Rosas. Y por eso los unitarios le van a hacer una revolución, lo van a matar. Y Rosas, que es el caudillo del campo de los gauchos, se va a encontrar entonces al frente de Buenos Aires. Va a unir a su prestigio en los campos el prestigio en la ciudad que tenía Dorrego. La obra de Rosas, para entrar en una síntesis, podemos estudiarla, en primer lugar, la unidad nacional. En segundo lugar, vamos a ver la defensa de la economía, la defensa de nuestras industrias todavía en manos, industrias manufactureras. En tercer lugar, la lucha por la soberanía, luchando contra Francia e Inglaterra. Y finalmente, el americanismo de Rosas, o sea, la idea de que todos los países de América Española deberían unirse, aliarse, estar unidos ante lo que Rosas llama las potencias comerciales: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Bien, vamos por partes. La primera y fundamental obra de Rosas, la unidad nacional. La Argentina había sido deshecha por el Partido Centralista Unitario. Se habían levantado las provincias en contra de los directorios, en contra del presidente Rivadavia, y aquello era un campo de agramante donde cada provincia era un estado con sus ejércitos, sus autoridades, y se gobernaba con independencia una de otra y guerreándose una con la otra. Rosas
de ese conglomerado que es la Argentina, que amenaza convertirse en una Centroamérica de 13 o 14 republiquetas independientes, va a hacer surgir la Confederación Argentina. Lo va a hacer surgir con paciencia, y no valiéndose de condición de porteño, o sea, del dueño de la primera provincia, sino tratando de que aparezca la idea de la Confederación como una defensa contra el extranjero, como una defensa contra Brasil o contra el poder de Inglaterra, que ya era cada vez más fuerte entre nosotros. Rosas hace iniciar el pacto federal, el pacto que va a unir a 14 provincias, por un correntino. Pero es él el que lo ordena, el que le dice al correntino, y le explica por qué tiene que ser un correntino. Porque los porteños no tienen buen ambiente en el interior. Han hecho tales atropellos los porteños, lo mencionan entre otros a Rivadavia, que en el interior le desconfían. Hay una frase que dice de ellos: con los porteños ni a misa. Por eso le dice al gobernador Ferré de Corrientes, Pedro Ferré: iníciela usted a la unidad nacional. Deje el gobierno, vaya a Santa Fe, a Entre Ríos y venga a Buenos Aires, que eran las 4 provincias que en aquella época tenía el Partido Federal, porque el resto de las provincias había caído en manos del Partido Unitario, con el general Paz, que gobernaba Córdoba y había dominado el Provincia Interior. Vaya usted, le dice a Ferré, y vamos a organizar una alianza de las provincias federales, que más tarde, cuando derrotemos a los unitarios, será la base de la Confederación Argentina, con las demás provincias que irán anexándose a dicho pacto. Y Ferré lo hace y consigue buen resultado. Aprueban la alianza Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, desde luego, tiene todo el apoyo de Rosas para hacerlo. Derrotan al ejército unitario, el general Paz cae prisionero poco antes de dar la batalla. Los restos del ejército unitario son derrotados allá en Tucumán por Quiroga, que los arroja a Bolivia, y ya unida militarmente toda la Argentina, tomando los gobiernos de las provincias en vez de los coroneles o generales unitarios, gobernadores surgidos del mismo pueblo de cada provincia, porque la palabra federal significa gobierno del pueblo. Entonces los gobernadores, es decir, los gobiernos, no solamente el gobernador, sino el gobierno, porque el gobierno es el gobernador y es la legislatura de cada una de las 8 de las 10 provincias restantes, se acoplan al pacto federal, aceptan el pacto federal. De ese pacto, que es fundamental en nuestra historia, que se firma definitivamente en Santa Fe en el mes de enero, el 4 de enero del año 31, surge nuestro país actual, surge la Confederación Argentina, formada en aquel entonces por 14 provincias. El resto estaba todavía ocupado por indios. Se establece en el pacto federal la existencia de una nación, la Argentina, que es superior a las provincias. El derecho de que todo argentino, todo provinciano, es argentino en cualquier lugar del país que pise. Y tiene derecho a ocupar cualquier cargo, menos aquellos cargos que por su condición especial se reservan a los habitantes de una provincia, como el cargo de gobernador o de legisladores de la provincia. Que las leyes de una provincia sirven para todas las demás provincias. Que la justicia dictada en una provincia tiene que ser respetada por todas las demás. Es decir, surge una nueva entidad, la Nación Argentina, en la que se va a llamar la Confederación Argentina, que es nuestra patria. Por eso tenemos que aceptar, desde luego, ese es uno de los mejores títulos de Rosas, de que Rosas es el autor de la Argentina, el creador de la República Argentina, en lugar de las 14 provincias independientes, autónomas que había antes. Bien, el segundo aspecto que quiero tocar de Rosas es el de la defensa
de la riqueza argentina. La Argentina, desde que se independizó de España, era una colonia británica. Los ingleses habían abierto el puerto de Buenos Aires, que era un puerto casi único hacia el exterior, a la libre introducción de mercaderías inglesas, sobre todo hilados y tejidos. Esas mercaderías arruinaron la producción vernácula, la producción criolla, todavía en manos artesanales, porque era mucho más barata, producida por Inglaterra, que Inglaterra vivía en la época, en el momento de la revolución industrial, producida a máquina, que era muy fácil para Inglaterra por su magnífica riqueza carbonífera y por su técnica. No podía competir ningún producto hecho a mano con los productos hechos a máquina, salvo en algunos artículos muy finos, y se había ido arruinando toda la Argentina económicamente. Es decir, no diré arruinando. Había provincias como Buenos Aires que no se habían perjudicado con el libre comercio. Ustedes recuerdan que cuando se abrió el puerto de Buenos Aires se abrió invocando una representación de los hacendados, porque desde luego los hacendados, Buenos Aires no era una provincia industrial. En Buenos Aires la riqueza era pecuaria, la gran riqueza era el cuero, el cebo, y más tarde, y gracias a Rosas, la elaboración de carne salada, de carne todavía en saladeros. Y eso provocaba una posición de recelo del interior hacia Buenos Aires. Buenos Aires se enriquece con los productos de extranjería, en cambio nosotros nos perjudican. Clamaba Corrientes, que se había perjudicada en toda su industria de madera, Catamarca en su industria de tejidos, Córdoba también en su industria de tejidos, Tucumán, que había empezado la elaboración del azúcar, que no podía competir contra el azúcar extranjera, Cuyo, cuya producción de alcoholes tampoco podía competir contra los alcoholes traídos de Europa, traídos en barco de Europa. Y entonces Rosas establece, ya estamos en el segundo gobierno de Rosas, en 1935, la ley de aduana. Ley de aduana, es una sola aduana, la aduana de Buenos Aires, porque es la única aduana al exterior. Además, algunas veces se puede traer productos de Chile, eso, pero eso no tiene importancia. La importancia era la aduana de Buenos Aires, porque de allí venían los productos ingleses, los productos extranjeros, que eran los que arruinaban nuestra economía. Entonces establece una ley de aduana prohibiendo la entrada de aquellos productos que se pueden hacer en la República, en el país, en la Confederación, como dice él, oponiéndole aranceles fuertes, es decir, prohibiendo los productos que se hacen en el país, y prohibiendo la introducción de ponchos, de tejidos, frazadas, productos de cabachos, etcétera, de cuero, que se pueden hacer, que se hacen en el país, y poniendo un arancel alto a aquellos productos que se pueden hacer en el país, a fin de desarrollar la industria todavía, lo vuelvo a repetir, manufacturera, dentro de nuestras provincias. Y es curioso, para muchos que interpretan la historia con sentido puramente materialista, y me refiero a los marxistas, que jamás han entendido la personalidad de Rosas, como no han entendido tampoco los liberales, cómo Rosas, estanciero y hombre de Buenos Aires, realiza una política económica que favorece al interior y a las industrias. Y es fácil de comprender, porque Rosas, antes que estanciero y hombre de Buenos Aires, es argentino, y él está pensando por la Confederación Argentina. Él ha nacido en Buenos Aires y gobierna desde la provincia de Buenos Aires, por la ley para favorecer a toda la Argentina. Que habrá un motivo político, quitarle recelos del interior hacia Buenos Aires, muy bien, pudo haber habido aquello, pero lo cierto es que al dictar la ley de aduana, al poco tiempo la Argentina se enriquece, produce tejidos, produce hilados, produce maderas, produce alcoholes, produce azúcares.
concentrados en el interior. En Buenos Aires va a haber también industrias, pero industrias de algunos productos que se fue creando poco a poco, porque llegaron a ver, en la época de Rosas, llegó a ver se establecieron las primeras fábricas a vapor, derivados de la industria harinera, fábricas de molinos de vapor, que se establecieron en Buenos Aires porque era el puerto. Eso es uno de los aspectos de la política económica de Rosas, la protección industrial. El segundo aspecto fue apoderarse del banco. El banco llamado Banco Nacional, que en realidad es un banco inglés. Es un banco cuyo capital ha sido formado en la mayor parte por capital nacional, capital del país, el empesto famoso que se había traído en época de Rivadavia, pero colocado bajo un banco cuya administración fue inglesa, que dispuso y dilapidó ese capital. Pero quedó el banco, que tenía el monopolio del crédito, que además era el lugar donde se tenía que atesorar todos los dineros nacionales de la Confederación, y que emitía la moneda. Imagínense ustedes, una empresa británica, dirigida por británicos, y ni siquiera por británicos que vivían en Buenos Aires. La mayor parte de los propietarios del banco eran británicos que estaban en Londres. Se ve por las reuniones que se hace de las asambleas del banco, donde estos asambleístas son extranjeros, tienen domicilio extranjero, están representados por un apoderado que está en Buenos Aires. Y prácticamente al banco lo maneja el ministro inglés, que es el que da órdenes al banco, le da órdenes al directorio. El banco es un instrumento de imperialismo tremendo. El monopolio del crédito, el monopolio de la emisión de moneda. Imagínense el poder enorme que tenía. Y ese banco había servido para luchar contra la Argentina. En el momento que habíamos empezado nosotros, es decir, que estábamos en la guerra con el Brasil, el banco, todavía no se llamaba Banco Nacional, sino Banco de Buenos Aires, porque primero lo fundó la provincia de Buenos Aires de Rivadavia. Más tarde se transformó en Banco Nacional cuando Rivadavia fue la presidencia de la nación. Ese banco facilita dinero a los portugueses para luchar contra la Argentina. Más tarde va a facilitar dinero a los gobiernos unitarios para hacer la guerra contra los federales, porque les conviene más el partido unitario que el partido de la clase pro-capitalista. Cuando Rosas llega al gobierno por segunda vez, en 1835 dicta la ley de aduana, estableciendo entonces que el acento se coloca en lo nacional, en la economía, y el apoderamiento del banco. Se apodera del banco por ley de 1836. Se apodera del banco estableciendo que ese banco no ha servido sino para ir contra los intereses nacionales y que ahora sería fiscal. Sería de la provincia de Buenos Aires, Banco de la provincia de Buenos Aires. Banco que todavía existe, aunque en aquella época tenía mucho más importancia, porque el Banco de la provincia de Buenos Aires es el banco más importante de toda la Confederación, que no tenía otros bancos. Ese banco va a tener el monopolio de la emisión de moneda. De allí que se lo llame casi siempre la Casa de Moneda, porque es el título que tienen los registros de banco, Casa de Moneda de la provincia de Buenos Aires. Ya no la emite un banco extranjero, la emite la provincia de Buenos Aires, que es la responsable, de acuerdo al Pacto Federal, de las relaciones exteriores. Y es la que tiene que manejar toda la política exterior de la Confederación. Algunos autores han criticado la ley de aduana de Rosas diciendo que solamente que no registró ante todo su tiempo, ante todo su gobierno, que hubo momentos en que se permitió la entrada de productos extranjeros. Es exacto, exactísimo. Fueron los momentos del bloqueo, cuando Argentina se encontró, la Confederación Argentina bloqueada por Francia de 1838 a 1840, y más tarde por Francia e Inglaterra unidas desde 1845,
hasta 1849 o 1850, 49 Inglaterra dejó